encontramos que efectivamente pH más pOH es igual a 14 y definimos dos cosas importantes, ¿no? pKw es menos logaritmo de la constante de equilibrio, el pH es menos logaritmo de la concentración de H más, y pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH. Esto fue lo que definimos en las clases anteriores. Pues bueno, ahora vamos a ver otro tipo de equilibrio químico que es muy importante y es la disociación de ácidos, ¿sí? Disociación de ácidos. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a que un ácido en su forma general, HA, se va a disociar o se va a separar de la siguiente manera: más a menos acuoso. Te debo aclarar que ya recordarás que puedes escribir también de esta manera, y aquí te va a quedar H3 o más acuoso más a menos. Entonces, si bien recordarás que entre esta especie y esta especie la diferencia es que es un protón hidratado o es un protón que tiene un radio hidratado. Entonces, pues, si de pronto se utiliza H más o H3 o más, estamos haciendo referencia a una misma especie. No obstante, cuando se utiliza H3 o más, tenemos que colocar que ese ácido se encuentra en un solvente como agua. Aquí damos por hecho que está en agua porque colocamos acuoso, la leyenda acuoso. Pues bueno, vamos a ver la disociación de un ácido. Entonces pensemos que tenemos un ácido que se disocia de esta manera. Sería H más acuoso más A menos acuoso. Por lo tanto, su constante de equilibrio la vamos a llamar Ka. A viene del inglés acidity, entonces es constante de acidez o de acidez, mejor dicho, y quedaría H más por A menos entre D, la concentración de H. De esa manera escribimos el equilibrio de este ácido. Nuevamente puedes definir un pKa, ¿sí?, como menos el logaritmo de la constante de acidez. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué ocurre si el ácido tiene dos protones o es diprótico. H2A, pues se va a disociar en primer lugar como H más acuoso más una especie HA menos. Después, este H menos se va a disociar, me va a formar H acuoso más A2 menos acuoso. Entonces podemos escribir, estos se llaman equilibrios sucesivos. Si quisiéramos escribir las constantes de equilibrio para cada proceso, pues vamos a suponer que aquí hay una constante de equilibrio, entonces general, que se llama K1. Entonces la primera disociación que ocurre aquí, si yo calculo la reacción 1, sería una constante de equilibrio A1 para la reacción A1, y sería H más por HA menos entre D H2A. Y la segunda constante de equilibrio para la reacción 2 sería HA menos, ¿sí?, por A2 menos entre D HA menos. Si de pronto nosotros quisiéramos un equilibrio global, vamos a ver qué pasa. ¿A qué le llamamos global? Bueno, un equilibrio global, ¿sí?,
es la suma de equilibrios sucesivos. Y vamos a hacer el ejemplo anterior. Entonces tenemos H2A que se va a disociar en H más acuoso más HA menos acuoso, y esto tiene una constante de equilibrio A1 o una constante de acidez A1. Después este HA se vuelve a disociar así y tenemos esto. Esto es una constante K2. Ya comentamos que a esto se le llama equilibrios sucesivos. Pero ¿qué pasaría? Vean, si yo sumo estas dos reacciones. Se dan cuenta que al sumar esta con esta se va a cancelar, ¿verdad? Y me va a quedar entonces que H2A en realidad es 2H acuoso más A2 menos acuoso. Y si yo expreso esta constante de equilibrio aquí, K1, ya lo hicimos anteriormente, me quedaría H más por HA menos entre DH2A. Esta constante de equilibrio A2 sería A2 menos por H más sobre D HA. Entonces vean cómo escribo. Aquí esto tendría que ser una constante de equilibrio A3. ¿Están de acuerdo? La pregunta es ¿cuánto vale? Pues vamos a escribir K3. ¿Cómo quedaría? Si lo ven, quedaría 2 menos por H más al cuadrado entre DH2A. Entonces vean, ¿cómo puedo obtener esto? Pues si se darán cuenta, si yo multiplico K1 por K2 acá arriba, entonces si yo hago KA1 por K2, vean que obtengo H más por HA menos H2A por A2 menos por H más sobre HA menos. Y fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Se cancela este, ¿verdad? ¿Y qué me queda? H más al cuadrado por A2 menos sobre H2A. Entonces, como podrán notar, entonces K3 va a ser el producto de K1 por K2. Entonces, vamos a resumir que en un ácido, el producto de los equilibrios sucesivos da como resultado un equilibrio global, cuya constante de equilibrio es el producto de las constantes de equilibrio individuales o sucesivas. Este es constante global. Y estas son constantes sucesivas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos encontrar una reacción global, basta con sumar dos o más reacciones sucesivas y la constante global de equilibrio de esa reacción global va a ser directamente proporcional al producto de las constantes individuales. Ahora, de aquí vamos a definir dos cosas. ¿Qué es un ácido débil? ¿Y qué es un ácido fuerte? Bueno, un ácido débil o un ácido fuerte, un ácido débil es que se disocia en pequeña cantidad.
Y un ácido fuerte se define como aquel que se disocia totalmente. En otras palabras, un ácido débil es aquel que tiene una constante de equilibrio menor o igual a 1 por 10 a la menos 5 aproximadamente. Y un ácido fuerte es aquel que tiene una constante mucho mayor a 1 por 10 a la menos 2. Es decir, con que sea 3, 4 veces o un valor de constante de acidez mucho mayor a 1, se dice que es ácido fuerte. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio nos indicaría que se beneficia a los productos, es decir, se disocia y forma protones más un anión preferentemente. En cambio, un ácido débil pues no lo hace. Ejemplos de ácido fuerte tenemos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Ejemplos de ácidos débiles, pues se encuentran principalmente el ácido acético o vinagre, que sabemos que es H3COH, o ácido acético. Ese es un ejemplo. Y entonces, pues de esta manera nosotros vamos a conocer que este tipo de equilibrios, los ácidos, tienen que ver con las constantes de acidez y se llaman Ka. Y hay algo que se llama pKa, que es el logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos qué son los ácidos. Y bueno, pues entonces este es otro tipo de equilibrios que se llaman constantes de acidez. Y lo que nos lleva a identificar son quiénes son ácidos fuertes, quiénes son ácidos débiles. Bueno, vamos a aprovechar el video y vamos a ver la otra parte. Otro tipo de equilibrio químico se denomina Kb y significa constante de disociación de una base, ¿sí? Anteriormente vimos ácidos, pero ahora ¿qué es una base? Si lo vemos desde el punto de vista, es aquella especie que al disociarse otorga radicales OH. Un ácido es aquella especie que al disociarse pues nos da protones. Si bien hay otras definiciones, por el momento nos vamos a centrar a este tipo de especies, porque hay otras especies que, dependiendo la definición de ácido, si manejamos la definición de Arrhenius, es que un ácido es aquel que al disociarse te otorga protones o H+, y una base es aquella especie o sustancia que al disociarse te da OHs. Bajo ese escenario hay otras definiciones, por ejemplo Bronsted-Lowry, o otras definiciones en donde hacen énfasis a otras características, pero por el momento quédate con la definición de Arrhenius. Entonces una base es una especie, vamos a pensar esta especie, hidróxido de sodio, que al disociarse en agua, ¿sí?, me va a dar como principal especie OHs, ¿sí? Y si recordarás, pues esto está relacionado con el pOH, ¿sí? Y una Ka está relacionado por los protones que tiene con un pH. Entonces, aquí vamos a tener esto. Si hacemos la constante de disociación del hidróxido de sodio, bueno, la constante aquí, mejor dicho, de esta especie, que vamos a llamarle Kb. Kb sería, pues vamos a pensar que no está sólido, sino que esto está acuoso, ¿ya? Se separa en esto. Y vamos a decir que esto es K más por OH menos entre D KOH, ¿sí? Y esto se llama constante de basicidad. La B viene de algo, de una base, y es un equilibrio más. Sigue siendo una constante de equilibrio,
Si hacemos referencia al agua, le ponemos W. Si hacemos referencia a un ácido, le ponemos la A. Si hacemos referencia a una base, simplemente colocamos la B. Y la forma en la que se escriben las constantes de equilibrio, pues es lo mismo, ¿ok? De aquí también tenemos más ejemplos. Una base, por ejemplo, de fuerte, también la vamos a definir como una especie química que de alguna manera pues forma o se disocia totalmente. Entonces, una base fuerte que se disocia totalmente. O en otras palabras, tiene una constante de equilibrio Kb mucho mayor a 1. Una base débil, ¿sí? Una base débil, pues tiene una constante Kb menor o igual a 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y entonces con ello tenemos pues un ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al tener claro qué es una base y qué es un ácido, pues vamos a ver un ejemplo de base fuerte. Puede ser el hidróxido de sodio, ¿sí? Otro ejemplo, el hidróxido de potasio. Otro ejemplo es el hidróxido de litio, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de bases débiles, pues estamos entrando a una parte donde, por ejemplo, podemos hablar de la amonia, NH4, eso es bueno, sería el amoníaco, mejor dicho, una base débil. De otra base débil, pues pudieran ser, pues sí, más que nada la metilamina, por ejemplo. Entonces, pues de ello vamos a hablar más adelante. Pero por el momento, pues bueno, ya sabes, hay 3 constantes, Kw, Ka, que hace referencia a un ácido, Kb, que hace referencia a una base. Si tanto Ka como Kb son muy grandes, significa, o sea, son valores numéricos muy grandes, pues que se trata de un ácido fuerte o de una base fuerte. Y si las constantes de equilibrio son relativamente bajas, pues entonces se trata de una base débil. En ese sentido, pues con eso vamos a terminar la clase. Y entonces queda pendiente definir una relación. ¿Qué relación hay entre la constante de acidez y la constante de basicidad? Pues eso lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias.